¿Qué es lo que sí puede hacer una guía ética? A ver, en la ética se suele distinguir un lenguaje descriptivo y un lenguaje normativo. El lenguaje descriptivo suele aparecer en las ciencias naturales, por medio del cual representamos o detallamos ciertos aspectos de algo o de una acción. Y el lenguaje normativo, que parece ser el lenguaje por excelencia de la ética, con el cual no solo describimos, sino que evaluamos, pues en teoría tiene cierto poder moral para ayudarnos a actuar de cierta manera. Este lenguaje nos invita a cambiar conductas, tiene cierto poder prescriptivo y cierta autoridad. Sin embargo, esta autoridad pues debe provenir de algún lado, y ese es otro de los problemas de la guía, porque simplemente nos lanza principios morales sin más, ¿no? Que no ofrece razones, y por ende son principios morales que se convierten en vacíos, principios vacíos, en buenas recomendaciones cuando más. Y parte de esta complejidad es que los problemas que intenta atacar la guía no son problemas únicamente con una dimensión que atañe a razones éticas. Son problemas que también tienen que ver con una naturaleza económica. Son problemas que tienen que ver con una naturaleza social. Son problemas que tienen que ver con una naturaleza educativa. Por lo tanto, es absurdo creer que una guía va a resolver esos problemas. Y más cuando lo intenta hacer a través de principios morales que no tienen justificación, no nos dan sus razones. Y sin esta justificación, la supuesta guía se convierte en un recetario moral, como yo lo denominé en algún momento, una deontología declamativa, que no busca que el lector piense, sino que acate. Y hace falta entonces justificar ciertos enunciados que están en la guía, tomando como un referente pues una especie de investigación de la realidad, sin fundarse en la realidad, porque la ética actúa en la realidad, pero no se funda en ella, para también que evitemos caer en teorías idealistas. Vayamos al punto más neurálgico de la guía, que es el de la relación entre el perdón y las víctimas. ¿No? Como ya mencioné, este es otro de los dilemas que vamos a ver. La relación entre el perdón, la justicia transicional, los derechos humanos y el perdón. Exigirle o recomendarle a las víctimas que deben perdonar es algo que, además de autoritario, es insultante y denigrante. Cuando hablo de la necesidad de realizar investigación de la realidad, me refiero a esto. Me refiero a que en esta guía no hay una preocupación genuina por saber qué están experimentando las víctimas. Incluso se iguala el acto del perdón a otros actos, como perdonarse a sí mismo, y son dos procesos que siguen caminos diferentes. Este mandato de la guía, a ver, vamos a revisarlo. Dice: pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima de maltrato, agresión, abuso o violencia, que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió. Quizá esto le haga sentido a alguien desde el ámbito religioso, pero en el orden civil del derecho, pues esto se vuelve retorcido, ¿no? Y no es que yo quiera plegar la ética y el derecho, pero resulta que quien nos está recomendando que perdonemos es el Estado, que es la figura que debe procurar el Estado de Derecho como garantía. Quien está obligado a hacer cumplir las leyes es quien me pide que disculpe lo que él no supo proteger. ¿No? Este gobierno se precia de ser distinto de sus antecesores, aunque en realidad recicla funcionarios de otras administraciones. No obstante, y esto es lo que me parece más pecaminoso, su respuesta a varias exigencias de justicia restaurativa, ¿no? Como asesinatos, feminicidios, son muy similares a las de otras gestiones. Por ejemplo, ante el asesinato o desaparición de una hija, de un padre, de un hermano, de un amigo, de un estudiante,
Este gobierno nos dice lo mismo que anteriores. Ya olvídenlo, ya supérenlo, no exageren. Yoselin. Sí, gracias, profe. Ahorita que está diciendo esto de que el Estado traslada la responsabilidad propia a los ciudadanos, también me hace relacionarlo directamente con lo que está pasando últimamente ya viéndolo desde aspectos empresariales y capitalistas, de cómo las empresas también están trasladando la responsabilidad a los pequeños consumidores, por ejemplo, con lo de los popotes. O sea, sí, está bien que yo no utilice popotes, pero no funciona nada, no sirve de nada que yo no use popotes si las empresas de plástico siguen produciendo diario un montón y siguen contaminando agua, o sea, da lo mismo. Y es un sin razón que pues, o sea, no se entiende, no lo entiendo yo, pero es como un símil a lo que usted está platicando acerca de lo de Así es. el Estado, ajá. Así es. Porque la responsabilidad de la producción, por ejemplo, de algunos productos que, por ejemplo, de grasas trans, de azúcares, lo trasladan de la producción, del problema de la producción de estos al problema del consumo. Dicen, es que el problema no es el producto, sino que la gente lo consume. Es responsabilidad de la gente tener un consumo responsable. Pero es que si trasladáramos eso al argumento, por ejemplo, de la producción de armas, es que es lo mismo que en Estados Unidos con la Asociación del Rifle. Dicen, bueno, es que el problema no son las armas, sino que el fin para que los usa la gente. Pero es que entonces no es problema de las políticas que permiten que las personas tengan un acceso, pues más o menos fácil a las armas. Es el problema de para qué lo usan las personas. Están trasladando el problema de la producción al consumo. Y esto sí, es muy similar. Pero en el caso de las empresas, podríamos decir, bueno, ellas están procurando por el interés particular de su entidad, de su organismo. El problema es que cuando es el Estado el que lo dice, el Estado es la entidad que tendría que procurar por el bienestar general. Por eso es retorcido que el Estado nos diga esto, que el Estado recomiende esto en una guía. Hay una parte de la guía donde le dice parece estar casi regañando a las víctimas. Les dice, no te aficiones al dolor. O sea, como está intentando victimizar a la víctima nuevamente, revictimizarla. Si tú sigues sufriendo es porque te estás aficionando al dolor. Le está diciendo, está mal que estés sufriendo. Es donde parece ser que el Estado en esta recomendación de la guía ética, que es más una guía moral que una guía ética, no está entendiendo el papel de la víctima, el proceso que está viviendo una víctima, exigiéndole que perdone. Entonces, esta parte es bien problemática. Ahora, ¿por qué? Vámonos al otro lado. ¿Por qué es importante también no hacer una guía ética basada en principios idealistas? Que es en lo que cae la guía ética. Una guía basada en principios morales que no tienen justificación o que no nos ofrece sus razones, se vuelven en vacíos o en idealistas. Primera razón de por qué pues no es bueno tener una guía basada en principios idealistas. Porque cualquier principio moral pues tiene que ajustarse a cuáles son nuestras capacidades cognitivas. Por ejemplo, en el tema de los reos, ¿no? De los centros penitenciarios, comúnmente se cree para las poblaciones, porque además hay que entender que hay diferentes centros penitenciarios, no son los mismos, ¿no? Por ejemplo, repito, en el tema de los reos, vamos a verlo en su generalidad, ¿no? De algunos centros de readaptación. Comúnmente se cree que si se aumentan las condenas en ciertos delitos, digamos penas máximas, incluso cadenas perpetuas o la pena capital, pues esto va a disminuir o va a desmotivar a las personas a que cometan esos delitos. Y no son pocos los estudios que muestran que esto es falso, que no hay una curva de incidencia mínimamente atisbada que muestre una correlación clara entre una y otra cosa. O sea, las personas en su cálculo
no contemplan la condena como una de sus razones para cometer o no cierta acción. Entonces, subir condenas, pues la verdad es que tiene una implicación muy baja realmente en este sentido. Segunda razón, es que postulamos principios éticos evitando la justificación y la investigación de la realidad. Y si después verificamos que esos principios no son adoptados por la gente, asumimos que hay una falla en nuestra teoría y nos preocupamos por mejorar la teoría. Y pues también nos preocupamos por mejorar las condiciones que generan los problemas que estamos abordando. Tercera razón, hacer una teoría no idealista pues permite reconocer las injusticias de nuestro mundo no ideal, y esto evita un problema que se conoce como el daltonismo de los principios morales, que es hacernos ciegos a ciertas injusticias de nuestro mundo. Por ejemplo, con lo que postula la guía ética del gobierno López Obradorista, la familia como esta gran institución, ¿no? La gran institución social, sin ver o reconocer que, por ejemplo, en esta época de pandemia, las cifras de violencia intrafamiliar revelaron síntomas subyacentes que antes no se querían ver. No es que ahora, con la pandemia, de pronto apareció el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Ya era un síntoma que venía apareciendo en las familias mexicanas. Y quizá con este confinamiento excesivo y forzado, pues descolló. Pero la violencia no apareció recién, ¿no? Quizá esta convivencia forzada del aislamiento simplemente hizo que terminara por explotar. Y pese a que se reviste de laicismo esta idea de la familia, pues repito, en realidad su fuente es la cristiana, ¿no? Difundida por esta iconografía magnificente de María, José y el Niño, la Sagrada Familia. Entonces, pues basar la guía en principios idealistas impide ver esta clase de cosas. Y no es que la guía haya sido rebasada por la pandemia, la guía habla de la pandemia precisamente, pero los problemas sociales a raíz de esta parecen ser invisibles para este régimen. Miren, esta clase de situaciones, ¿no? Me refiero a las tragedias nacionales, como los terremotos, que simbran las estructuras materiales y sociales también, pues a veces no solo desnudan la hechura de nuestra infraestructura, ¿no? Como edificios que estaban mal construidos ahí en Eje Central. A veces también desnuda la misma superestructura social. A ver, en el sismo de 1985, entre otras cosas, salió a relucir las condiciones en las que laboraban muchas empleadas de fábricas maquiladoras, prácticamente esclavizadas. El sismo terminó exponiendo las condiciones de trabajo y la poca preocupación de los dueños de las fábricas por rescatar a las sobrevivientes. Más bien estaban exigiendo que se rescatara su maquinaria. A raíz de esto, una de sus dirigentes, Evangelina Corona, impulsó la creación del Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de la Costura. Quizás sin esta tragedia que fue el sismo de 1985, no nos hubiéramos dado cuenta de la condición casi esclavizada en la que estaban estas mujeres. Trabajaban de 16 a 18 horas al día y muchas veces llevaban el trabajo a la casa. Entonces, quizá sin la pandemia no hubiéramos volteado a ver este problema que tenía mucho tiempo, el de la violencia intrafamiliar, pese a que la guía intente poner a la familia como la gran institución social mexicana. Otro principio de la guía reza: sé una persona amorosa, desde tu cama, tu mesa, hasta la fraternidad universal. Es decir, desde que te levantas en tu espacio privado, tu habitación, hasta la convivencia en las relaciones públicas, sé amoroso. Yo presumo que a todos nos gustaría ser una persona amorosa en estos términos, ¿no? Porque que alguien, por ejemplo, que no se comporte así, pues no significa que no ame. Ese es el problema del amor. Amamos desde nuestra humana condición.
Y hay que entender los contextos en los cuales las personas se manejan y entender por qué las personas actúan como actúan. Y otro pequeño problema es que esta visión ética se basa demasiado en el individuo, como si fuera una cuestión de voluntad individual, ¿no? Salir adelante, echarse para adelante. Sin embargo, sin ver que pues las estructuras sociales permean en nuestra conducta. No es una cuestión de volición individual. Karina. Pues al referente a lo que decía del amor, no he terminado de leer toda la guía, pero muchas cosas que dice la guía suenan como incongruentes a lo que vivimos o a lo que se vive. O no sé qué ideales tenga de sociedad, pero sí, a lo que decía referente al apartado del amor, o sea, sí ha mencionado varios tipos de amor, pero lo más que dice es que tienes que amar al prójimo. Se basa como en siempre un respeto hacia la otra persona, hacia el prójimo, ¿no? Y a mí quería participar hace rato, creo que es el apartado 2 sobre donde habla de la vida, que dice que es creo que lo más valioso y que debe ser libre y seguro, donde pues creo que si ni el Estado dentro de la sociedad no se da eso, ¿cómo es posible que hablen de la vida cuando no se permite, cuando no hay como una seguridad dentro en la sociedad de que puedas vivir, como dicen, libre y ent entonces, ya me perdí de lo que quería decir, pero creo que es incongruente a lo que se vive y a lo que dice la guía. Mira, de entrada pensemos en esta idea que maneja López Obrador desde que entró, desde antes, cuando habla del pueblo sabio, el pueblo es sabio y el pueblo es bueno. Primero, pueblo, habla del pueblo como si hubiera una idea muy clara de qué es el pueblo. Y es uno de los grandes problemas en el derecho, en la sociología moderna. ¿Qué es este concepto de pueblo? Entonces no entiendo exactamente a qué se está refiriendo López Obrador con pueblo. Luego dice el pueblo es bueno y sabio. Sin embargo, está tratando al pueblo como, volviendo al tema de Kant, como si estuviéramos en la minoría de edad, porque esa es la tónica con la que está redactada la guía. No se le está hablando a alguien bueno y sabio, se le está hablando a alguien que parece que no, ¿para qué poner al pueblo a reflexionar? Hay que decirle qué es lo que tiene que hacer. Hay que decirle al pueblo cuál es su moral. Y a ver, mira esta frase que decía de no te aficiones al dolor, llora tus pérdidas y sigue adelante. A ver, sí, otra vez, podemos estar de acuerdo, suena muy bonito, que es casi como esa frase es que a veces pareciera que la guía oscila entre la sabiduría del popular, ¿no? La sabiduría del populacho y la moral cristiana. Esto de no te aficiones al dolor, llora tus pérdidas y sigue adelante, pues yo supongo que las personas que están ahí enfrascadas en algún evento doloroso de su vida, pues están ahí más a veces por incompetencia, porque no saben cómo salir adelante, y me parece una especie de autoritarismo y de superioridad moral muy, pues, insultante. No te aficiones al dolor. Es que esto es muy parecido a aquello de, mira, yo al muerto le lloro 3 días, le hago misa, le lloro 3 días y adiós, sigo adelante. Es como muy parecido. Y otra vez, lanzar esta clase de frases es, cuando menos, pues no querer entender cómo se encuentra la otra persona y el dolor que le sobreviene y que a veces le rebasa. Y a ver, como una primera conclusión, en esta guía se entiende por ética humanista, porque habla de ética humanista. Creo que no, tampoco queda muy claro qué es una ética humanista. Creo que para la guía ética humanista es cualquier ética diferente a la ética neoliberal. Y una ética neoliberal es igual a una ética egoísta, individualista, procapitalista. La guía está escrita con un tono pedagógico antiguo, lleno de imperativos y admoniciones, más que de respuestas, no más que de preguntas, de respuestas, no de dudas ni de cavilaciones. Ni siquiera hay digamos, analogías, ¿no?
Lo que hay son instrucciones y recetas. Te dice qué es lo que tienes que pensar y cómo tienes que actuar. Y eso suele pasar con una pedagogía moral, ¿no? Cuando se buscan dar instrucciones, guiar, instruir. Pero esta guía está compuesta más bien de dudas, ignorancias, incertidumbres por la forma tan contradictoria de varios de los principios que intenta plantear, ¿no? Digamos, sí, desde el título se advierte que hay un compromiso con ciertos valores morales, pero, digamos, sí pretende contribuir a la transformación de México, a una cuarta transformación en la historia de nuestro país, ¿no? Que a su juicio la primera fue la independencia de 1810, la segunda la reforma, la tercera la Revolución Mexicana y la cuarta que se iniciaría bajo su gobierno. O sea, todavía no se ha llevado a cabo la revolución, pero él ya la denominó transformación, ¿no? Y yo no tengo duda de que nuestro país, pues sí, tiene que transitar hacia una nueva etapa que permita avanzar a una sociedad más justa, más equitativa, más democrática. Todos estamos de acuerdo, o presumo que podemos estar de acuerdo con esto, a partir de la erradicación de los males ancestrales que padecemos, males anteriores al periodo neoliberal. También estoy de acuerdo en la necesidad de que esta transformación sea acompañada pues de una serie de cambios entre los cuales se encuentra lo que ya en algún momento les comenté, el mundo de la laicidad. Aunque creo que hay un problema, el primero conceptual de la guía es que desde el principio pues se maneja en forma indistinta moral y ética. Y yo creo que es algo que tiene que quedar claro para esta clase, ¿no? La guía ética del gobierno pues considera que ética y moral pues son conceptos intercambiables. Y a mi juicio pues no debería de ser así, ¿no? La ética veámosla como una rama de la filosofía que busca explicar las causas de que existan contradicciones entre hechos morales y morales prevalecientes, así como los cambios en los códigos morales en una sociedad. Y estas causas por las cuales existen diversos códigos morales nos lleva a las características de la responsabilidad moral, la explicación sobre los valores y desvalores, las concepciones deontológicas y teleológicas de nuestra conducta, la naturaleza de los juicios morales, etc. En otras palabras, una guía ética debe tener el cometido de analizar los temas desde una cierta perspectiva, sí filosófica, pero también científica, y no adoptar una moral del deber ser, una ética más reflexiva. Y lo que nos encontramos, pues, es una ética normativa. No, lo que considero es que mucha gente podrá coincidir, pues, en que no se debe mentir, no se debe robar, no se debe asesinar, y sin embargo lo hace. Es por ello que, pues, no basta con enunciar un principio, sino explicar las causas y las consecuencias de llevar a cabo una determinada conducta, ¿no? Desde el inicio de la presentación de la guía, pues se define un enfoque de tipo normativo que pretende lograr un cambio de conducta moral a partir de la pura conciencia individual.